Durante el 2018 mucho se habló de lo que es la enseñanza sexual integral que se lleva adelante a través del Ministerio de Educación, en el caso de nuestro territorio, de la provincia de Santa Fe. Y hubo posturas de uno y de otros lados y algo que resonó fue la agrupación Con Mis Hijos No Te Metan, que es un movimiento más que una agrupación que se extiende en todo nuestro país y que sienta postura en algunas cuestiones a propósito de modificaciones que se quiere hacer en la implementación de esto que ya está en vigencia desde el año 2006 y ejecutándose en el 2008. Hoy nos visita una referente en la ciudad de Tostado de lo que es Con Mis Hijos No Te Metan, Andrea, bienvenida, y Abogados por la Vida, Emiliano José Peralta y Diego Mansur. Bienvenidos también a los dos. Andrea, en principio, ¿cómo fue que les fue surgiendo esta inquietud a ustedes de encontrar necesario reunirse, conversar y sobre qué en específico es lo que se sienten afectados por lo que busca hacer el gobierno de la provincia de Santa Fe en materia de educación sexual? Bien, muy buenos días. La preocupación y lo que nos ha convocado, si bien la ley estaba vigente, pero no se ejercía, ¿sí?, en materia como se está haciendo en este tiempo, la nueva modalidad que viene es lo que nos preocupa e hizo que nos convoquemos la preocupación por los niños, por el material que se está difundiendo a través de las redes sociales. Y eso fue lo que nos convocó a reunirnos y bueno, cada uno expresar como padres, porque también padres, o sea, no solo hay abuelos, hay de todas clases de familia preocupados por este tema. Y bueno, y en eso conocimos también a los abogados y necesitamos que nos instruyan, que nos expliquen realmente qué es lo que viene para nuestros hijos. Y bueno, ustedes como grupo han hecho diferentes movilizaciones, de hecho nos apoyamos en imágenes de algunas de ellas que contaron con una amplia convocatoria también aquí en la ciudad de Tostado. Así es, y vemos también de que hay mucha desinformación con respecto a esto, ¿no? Por ahí algunos tratan de decir, bueno, no es tanto así, y van cambiando, pero hay una modalidad que viene desde parte del gobierno. Y bueno, y los docentes tal vez tendrán que cumplir o no sé cómo se va a desarrollar. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso también acudimos a ellos, que son abogados por la vida también, están en eso, y para que ellos nos instruyan legalmente, ¿no? Que no sea solo una postura de padres con una ideología o con una manera de pensar, sino vamos a lo legal, a lo que viene establecido del gobierno y cómo podemos hacer frente a esta situación. Para que se entienda a través de esta nota que estábamos haciendo, ¿ustedes están de acuerdo o no con el dictado de clases, en el dictado de clases de lo que es la enseñanza sexual integral? ¿Cómo está ahora? Sí. ¿Sí? No estamos en contra de la educación sexual, pero que sea con valores, ¿sí? Que cada uno tenga que cuidarse, respetar, y respetamos cada uno su postura, ¿sí? Pero ya no queremos la ideología de género implementar en los niños. Yo creo que cada uno cuando llegue a su adolescencia, que decida qué es lo que quiere ser, ¿sí? Vamos en contra de que se los obligue, ¿no? Que se nos imponga, porque a eso apunta el gobierno. ¿Sí? Pero no estamos en contra de la educación sexual con valores, y a eso apuntamos, porque hay gente que confunde, dice no están en contra, no estamos en contra. Queremos que se enseñe a nuestros hijos a que se cuiden, que no por el tema de abuso. Necesitamos gente, profesionales que también nos ayuden en este tema. Porque hay muchos chicos, yo veo que son abusados, hay docentes que saben que hay niños que son abusados y no quieren actuar. Porque después todo el tema por ahí no hay profesionales que te ayuden. Y en este marco legal, Diego, a propósito de esto que se cuestiona, al menos en este caso desde este movimiento, Con Mis Hijos No Te Metan, ¿qué es lo que ustedes encuentran como abogados por la vida? Bueno, ¿qué tal? Primero, Eli, agradecerte por la invitación. Como bien decía Andrea, o sea, nadie se opone a que se dé educación sexual en las escuelas, de hecho, todo lo contrario, creemos que es necesario, no solamente para prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino también para evitar embarazos inesperados, evitar abusos tanto intrafamiliares como extrafamiliares, enseñándole a los chicos cuáles son sus partes privadas, que nadie puede tocar, para evitar lo que es el grooming,
que lamentablemente hay muchos adultos que haciéndose pasar por chicos llegan y tienen confianza respecto de ellos para después proceder a un abuso. Pero cuestionamos dos puntos principales. Primero va en una cuestión de derechos, ¿no? El Estado está con un proyecto de ley que ahora está tratándose en sesiones extraordinarias en el Poder Legislativo Provincial, queriendo avasallar o tomar parte de facultades y derechos que corresponden, como bien lo estipula la Ley Nacional 26.150, a la comunidad educativa entendida como directivos, padres, docentes y alumnos. Esta ley, que es una ley larga de 210 artículos, que después Emiliano va a precisar un poquito más, centra y toma el contenido de la educación sexual respecto de una visión que es la única parte que por ahí nosotros tenemos reserva porque toca cuestiones más bien de convicciones personales, y creemos que eso está reservado a la familia, que es la ideología de género, que se basa en dos premisas. La primera es que tiene una vista de la sexualidad como algo hedonista, o sea, fomenta las relaciones sexuales como una manera de placer. Y eso se ve en todo el lineamiento de las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Eso es lo primero. Lo segundo es que desde muy tempranas edades se le dice a los chicos, nosotros después trajimos un material que eso va a quedar en evidencia, que uno es lo que se autopercibe. Cuando digo de muy tempranas edades estamos hablando de nenes y nenas de 3 años en adelante, cuando inicia el ciclo inicial. Independientemente de lo que nació, de lo que es dado, como es la biología, la neurociencia, la genética. De esta manera vemos que el Estado está tomando un rol totalitario y estatista y avasalla derechos, y además en un tema que por diferentes entrevistas que hemos tenido nosotros con profesionales, tanto psicólogos, psicólogas, psicopedagogas, psiquiatras, nos dicen que abordar estos temas a esa edad tan temprana, de 3 años, puede generar problemas graves en los chicos. Porque a esa edad todavía los chicos no tienen desarrollada la identidad, mucho menos la orientación sexual. Están empezando a conocerse ellos como ellos mismos, claro, tal cual. Entonces, está perfecto que se les enseñe cuáles son las partes del cuerpo privado a esa edad, está perfecto que se les enseñe que nadie puede tocarlas, todo eso está bárbaro, que es lo que se venía dando. Claro. Ahora, como después vamos a ver en el material, nosotros no consideramos que competa al Estado decirle a los chicos, por ejemplo a un varón de 3 años, que puede ser nena, si es que así lo desea. Entonces, esto con las cuestiones técnicas legales que va a explicar Emiliano, se genera o se toma esa visión que es científica, porque lo que sostiene que es la sexualidad es una construcción sociocultural y que los roles están estereotipados por la cultura y que la biología no existe en esto, nosotros consideramos que no es acorde al sentir mayoritario de la población argentina. Y en ese orden de idea tampoco creemos que el Estado, de hecho la Constitución y los tratados internacionales se lo prohíbe, tenga que tomar una visión ideológica e imponerla a todos por igual y evitar que por ahí la comunidad educativa, docentes, personal directivo, padres y alumnos puedan ese contenido que manda el Ministerio de Educación adaptarlo a las realidades socioculturales de ese curso en particular. Es justamente el concepto, Emiliano, de imposición el que ustedes perciben y el que molesta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, en realidad esto se ve, este sesgo autoritario e ideológico que comentaba Diego, se ve a lo largo de todo el proyecto de ley de educación provincial. Yo primero, si me permitís, voy a hacer voy a dar un panorama de cómo es la legislación actual. Como bien decían, nosotros tenemos la ley nacional que es la 26.150, es una ley que está vigente desde el año 2006 en la Nación y que la provincia de Santa Fe adhiere en el año 2008. ¿Por qué digo que la provincia de Santa Fe adhiere? Porque la ley nacional es una ley que no obliga a todas las jurisdicciones, o sea, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en nuestro país, antes de llamarse Argentina, eran las Provincias Unidas del Río Uruguay, del Río de la Plata, perdón. Entonces, las Provincias Unidas del Río de la Plata delegan facultades en el Congreso Nacional para dictar ciertas leyes, excepto aquellas que tienen que ver con salud,
y con educación. Por lo tanto, las provincias son autónomas para dictar sus leyes de salud y educación. Por eso tenemos un Ministerio de Salud Provincial y un Ministerio de Educación Provincial. Entonces, la provincia de Santa Fe adhiere a la 26150. Eso es lo que se venía implementando acá desde la adhesión en 2008. Y yo quiero decir algo, perdón, que te interrumpa. Nosotros consideramos que la Ley Nacional 26.150 es una ley muy buena, porque tiene el artículo 5 que permite justamente esta interacción entre padres, docentes y directivos, inclusive los alumnos, para ver de qué manera abordar cada temática que manda el Ministerio de Educación a cada escuela en particular. Claro, como padres, habilitarlos a conocer también. Exactamente, que haya una dinámica entre padres, docentes y alumnos, que en caso de sancionarse la Ley de Educación, que es un caballo de Troya porque mete esto de manera camuflado, ya no va a poder ser de esta manera, sino que se va a tener que dar sin poder tocar una coma lo que baje el Ministerio de Educación de la provincia. Siguiendo entonces con la idea que también reforzaba Diego, es que el año pasado en la provincia se planteó un proyecto de educación sexual integral, el cual obtuvo media sanción en Cámara de Diputados, y ya en esa ley específica de educación sexual integral se empezaban a ver ciertos matices que, en primer lugar, eliminaban o no hacían ninguna referencia al artículo 5 de la Ley 26150 nacional, que es lo que decíamos que permite adaptar los contenidos al ideario institucional, a la realidad sociocultural de los estudiantes y a las convicciones de los miembros de la comunidad educativa. Ese proyecto con media sanción no obtuvo la otra sanción de la Cámara de Senadores, perdió estado parlamentario, y entonces ahora la provincia mandó a tratarse en sesiones extraordinarias un proyecto de ley de educación provincial, que no es específicamente de ESI, sino que abarca la educación desde todos los ámbitos. Pero tiene un título y un capítulo. Las leyes se suelen dividir en títulos, libros, títulos, capítulos. Tiene un título y un capítulo, que es el título cuarto y el capítulo cuarto, que habla de educación sexual integral. En ese capítulo plantea específicamente que la educación sexual integral debe darse con perspectiva de género. Y esto nos lleva a revisar un poco el concepto de lo que es género y vinculado a la ideología de género, que es lo que comentaban antes los compañeros. Es prescindir del dato biológico y pretender que la sexualidad está únicamente determinada por la voluntad de uno o por el contexto social o cultural. En ese sentido, la provincia de Santa Fe toma esa única manera de ver la sexualidad y la impone dentro de la educación sexual integral. Entonces nos vamos a encontrar en la ley, por ejemplo, que la ley dice que todo el contenido, que por otra parte es transversal, es decir, que en cada asignatura usted va a estar estudiando matemática, su hijo va a estar estudiando matemática, lengua, física o química y va a tener que tener contenido de ESI. No sé cómo van a implementar esto, pero así es lo que dice la ley. Desde perspectiva de género. Y como si eso fuese poco, en un artículo siguiente habla de los derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales, en los contenidos que vierte el Ministerio de Educación y en virtud de la resolución 340 del Ministerio de Educación de la Nación, incorpora el aborto como un método de salud reproductiva. Aborto que, según se votó el año pasado en el Congreso, sigue siendo un delito, excepto en ciertas cuestiones, en ciertos supuestos que son excusas absolutorias, es decir, que el Estado no lo va a penalizar, pero técnicamente el aborto sigue siendo un delito. Todos esos contenidos se van a incluir en la Ley de Educación Sexual Integral, con el agravante de que no va a permitir que docentes, ni personal no docente, ni los padres, ni los propios estudiantes puedan objetar esta visión de la sexualidad. Porque en pos de una supuesta pluralidad de voces y de diversidad de ideas, se va a terminar solo dando una visión de la sexualidad humana, que es la ideología de género. Y lo grave es que la ley institucionaliza este monopolio ideológico. El Estado tiene como obligación, a partir de ciertos tratados internacionales que suscribió, que tienen jerarquía constitucional, como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos,
tiene la obligación de brindar neutralidad ideológica. Es decir, así como en materia de historia, por ejemplo, y de enseñanza cívica y política, uno no puede bajar línea ideológica, tampoco lo puede hacer en materia de sexualidad. Con lo cual el Estado provincial está violando esta disposición que toma la nación. Y además tiene un mecanismo que es muy siniestro y perverso de premio y castigo. ¿Por qué? La ley provincial le da en el artículo 96, el proyecto de ley en realidad, le da la posibilidad al Ministerio de Educación de quitar o reducir subsidios según cómo vayan aplicando los contenidos de la ley en general, incluidos los de ESI. Y además tiene un artículo, el 118, que prevé la creación, dice, de un equipo interdisciplinario que se va a encargar de identificar y eliminar barreras administrativas o normativas, con lo cual es el derecho de los docentes de libertad de cátedra, de libertad de pensamiento, de objetar conforme a sus convicciones personales, la llamada objeción de conciencia, ciertos contenidos se ve vulnerado y el Estado va a tener la potestad de impedir que un docente, por sus convicciones personales respecto a esta materia, suba en el escalafón, titularice más horas. Entonces estamos realmente en presencia de un Estado que adopta posturas que ya dejan de ser autoritarias y pasan a ser totalitarias. Esto que está en un proyecto, sí, y que está justamente analizándose. Diego, hablabas de contenidos que ustedes fueron ya testigos y que han traído en el día de hoy, que dan cuenta de que este dictado, que es lo cuestionable por parte de ustedes, según extiendo en exposición, la cuestión de esta ideología de género ya está implementada, pese a que no está aprobado su dictado, sí, en lo que son escuelas del nivel inicial, nivel primario. Sí, no es que lo sostenemos nosotros, de hecho desde el mismo gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Diversidad, no sé si podremos ver ese video, mostrarlo a la gente, el subsecretario de Diversidad, Esteban Paulón, él mismo dice y muestra los libritos que se le dan a nenes de 3 o 4 años en las escuelas de Rosario. Allí tenemos justamente parte de este relato y también de las imágenes. Un mundo mejor para poder ayudar a que todos los chicos sean aceptados. Hemos diseñado y elaborado una serie de materiales que incluyen desde cuentos infantiles sobre infancias trans, escritos por propios niños y niñas trans que han contado su propia historia, hasta cuentos para pintar y colorear, en los cuales vamos mostrando cómo los nenes y las nenas pueden jugar con juguetes o pueden jugar a juegos que habitualmente son vistos como de otro género, intentando que comprendan que ni los juguetes, ni el género, ni el sexo tienen color o tienen un lugar que no puede ser cambiado, ¿no? Hoy se trabaja para que los niños y las niñas comprendan que todos podemos jugar a todo, que lo que está bueno es pasarla bien en el jardín, pero sobre todo empezar a entender que el mundo es un lugar de la diversidad y que en ese lugar de la diversidad podemos coexistir siempre y cuando respetemos a ese otro y esa otra de acuerdo a cómo sea. Ningún niño nace discriminando, nosotros no nacemos discriminando, la discriminación y el prejuicio lo adquirimos en la sociedad. Y si empezamos a jugar, a divertirnos y a compartir con otros y con otras desde un lugar alejado del prejuicio, seguramente estos niños y niñas que hoy están acercándose de esta manera a la diversidad van a ser adultos y adultas mucho menos prejuiciosos y que van a contribuir a una sociedad mucho mejor. En la provincia hay más de 15 casos de menores trans desde 4 años de edad con los que se está trabajando en su entorno escolar y también familiar. Sí, nuestro servicio de infancias trans está acompañando a más de 15 niños y niñas desde 4 a 17 años en distintas instituciones de la provincia y van apareciendo nuevas situaciones y por supuesto que la visibilidad, la aparición de una persona, de un chico... Este material está siendo compartido en escuelas de Rosario. Sí, y a mí me gustaría que, independientemente del concepto de si es apropiado o no que tenga cada uno, está bueno que se exhiba el material para que en la casa, tanto papá o mamá o los abuelos o los tíos, vean y después elijan ellos si les parece correcto, qué es lo que el Estado nos está privando, o sea, poder informarnos respecto de lo que se les está dando a los chicos en nuestras escuelas públicas. Es importante, yo no sé si pudieron ver más o menos las imágenes, es importante destacar que los chicos a esa edad, por lo que yo pude averiguar, no es mi especialidad, pero me entrevisté con psicólogos y especialistas, no tienen ni siquiera formada la identidad como persona, mucho menos su orientación sexual. Y en resumen lo que me dijeron es que esto en sí no aporta de mucho nada a esa edad
Y nadie está hablando de taparle los ojos a los chicos respecto de lo que es diversidad sexual, sino que el contenido se tiene que dar por ahí en edades más adecuadas y no a los 3 o 4 años. Y da esta posibilidad de participar a toda la comunidad educativa según no está siendo permitido en este proyecto. Sí, por ejemplo, en lo que refiere al Consejo Provincial de Educación, que está tratado también en uno de los capítulos del proyecto de ley, nunca menciona la posibilidad de que lo integren representantes de los padres, como representantes de la comunidad educativa. Entonces vamos a terminar viendo que se va a decidir en Rosario o en Santa Fe, alejado de la realidad de cada uno de los chicos, de las necesidades de cada uno de los chicos, cuáles son los contenidos en materia educativa, sin la participación de los padres, lo cual es un derecho constitucionalmente consagrado además. Además, perdón Eli, yo quiero hacerlo. Acá tuvimos la desgracia, tanto en el departamento 9 de Julio como el de Vera, como nosotros en General Obligado, que nos afectó menos el tema de las inundaciones. Yo digo, hay un montón de recursos porque se crean puestos de trabajo, se crean equipos interdisciplinarios, se postula que se unifiquen los baños, o sea, en todas las escuelas de la provincia los baños van a ser mixtos. Hay otra nota que creo que les pasamos respecto de eso, ya hay pruebas pilotos. Significa una inversión en algo que en sí, en una estructura, que se podría administrar de otra manera, ¿no? Hoy estábamos hablando con una persona acá de Tostado que nos dice, miren, en los pueblos del departamento hay veces que la gente tiene que caminar 15 kilómetros para atenderse en un dispensario. O sea, ¿qué prioridad les estamos dando a las cosas? ¿Realmente necesitamos hablarle de esto a chicos de 3 años? ¿Es prioritario que en las escuelas haya baños mixtos? O al menos que se haga partícipe a toda la comunidad educativa, ¿no? Que es creo lo más cuestionable de este proyecto de ley. Andrea, muchísimas gracias. Hay gente que forma parte de Con Mis Hijos No Te Metas que nos acompañan aquí también en estudios. Gracias Diego, como siempre, y Emiliano, y veremos a ver cómo se trata y qué resuelven allí en las cámaras, que es donde se define todo. Es así. Gracias. Yo simplemente agregar, tenemos un Face, Con Mis Hijos No Te Metas Tostado. También hay un grupo de WhatsApp de padres, aquellos que tengan inquietud, que se quieren informar acerca de algo, estamos dispuestos a ayudar y bueno, y queremos conversar y escuchar la opinión de los padres, estamos para ayudar. Queda abierta la invitación. Muchísimas gracias. Quería agregar una cosita más, Eli, si es posible. También hay otra página en Facebook que se llama Santa Fe Invencible, que la pueden buscar, esa es a nivel provincial y está relacionada con Mis Hijos No Te Metas. De ahí se pueden informar respecto del por qué esta alerta y preocupación en muchos de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. No, Hasta gracias. la próxima.